En Filipino, kuya es un término respetuoso y cariñoso que significa hermano mayor. Kuya se usa para referirse al hermano mayor de alguien o para dirigirse a un hombre mayor que uno, mostrando respeto y cercanía. Algunos ejemplos en conversación. Entre hermanos. Kuya, tulungan mo naman ako sa homework ko. Sige, anong part ang hindi mo maintindihan? Un ejemplo hablando con alguien mayor de manera respetuosa. Kuya, magkano po ito? 150 pesos lang. Un ejemplo con amigos mayores o desconocidos en señal de respeto. Kuya, pwedeng pakibilisan po, malilate na ako. Sige, pero ingat tayo. Kuya se usa de forma similar a bro en inglés o hermano en español, pero con un matiz de respeto especial en la cultura filipina.